Le pasé a su compañera Yael todas las diapositivas que yo voy a presentar en los 6 temas creo que me toca exponer, así que no es necesario que copien absolutamente nada de las diapositivas. Lo mismo si tienen la forma de grabar, lo pueden grabar, no tengo ningún problema. En cualquier momento, por favor, cualquier pregunta que ustedes tengan, interrumpen y con gusto vamos a tratar de absorberlo. Si no, también lo pueden hacer al final de la charla, al día siguiente o cuando estemos terminando todas las clases, el momento que ustedes vean por conveniente. La idea es que no debería ser más de 30 minutos el total, así que voy a tratar de exponer solamente unos 25 minutos y unos 5 minutos para que puedan hacer algunas preguntas si es que no lo han hecho ya antes en la exposición. Si hay una cosa que obliga de alguna manera, pues, ser docentes de la Universidad Mayor de San Simón, es que de alguna manera es nuestra obligación tratar de estar actualizadas en algunas recomendaciones a nivel internacional y poder rescatar algunos conceptos importantes de ellos. Obviamente estas guías son para especialistas, pero no es transmitirles toda la guía ni resumirles toda la guía, sino rescatar algunos conceptos importantes y sobre todo si es que hay algunas novedades y algunos conceptos que posiblemente han caído ya en la obsolescencia, que es muy frecuente en la medicina, por eso que hay que tratar de estar siempre leyendo todos los días para no quedar desactualizado. Esta guía se ha publicado el año pasado, es la última guía publicada en lo que se refiere a cardiopatía isquémica. Muchas sociedades científicas publican sus guías periódicamente y las revisan periódicamente. Y en general hay dos grandes escuelas, una es la escuela americana y otra es la escuela europea. La argentina, la española, etcétera, en general adecúan sus guías en base a su preferencia. Los latinos habitualmente más un poquito hacia Estados Unidos, pero obviamente España se va a guiar más por la guía europea de cardiología. Los últimos... ¿No está cambiando las diapositivas? ¿Pero está en pantalla completa o está no en pantalla completa? Entonces mejor seguimos así, en pantalla no completa, hasta corregir. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, básicamente estas son algunas de las guías que se han ido publicando en los últimos años y hay que recordar que en el caso que vamos a tratar, desde el 2018 más o menos hay un consenso y se ha publicado por diferentes sociedades para tratar de coordinar a nivel del mundo cómo debemos definir el infarto agudo de miocardio. Ustedes han escuchado recientemente por un caso de un funcionario que se ha suicidado, etcétera, etcétera, que han hecho el diagnóstico inicialmente de infarto, han hecho el diagnóstico de paro cardiorrespiratorio, los cuales, a mi entender, ninguno cumple estrictamente lo que hoy se acepta para definir alguno de esos cuadros. Es muy común que existan confusiones a la hora de definir lo que es un infarto, lo que es un paro cardiorrespiratorio, una muerte súbita. En todo caso, vamos a revisar lo que hoy en día estaría aceptado desde el punto de vista cardiológico, lo que es un infarto agudo de miocardio. Esto es para que vean ustedes cómo ha evolucionado el diagnóstico del infarto agudo de miocardio. Antes utilizábamos la definición de la OMS, que básicamente consideraba tres aspectos importantes: la clínica, el electrocardiograma y la elevación de biomarcadores. La elevación de biomarcadores, hoy en día, como van a ver, se constituye en el elemento fundamental para hacer el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. La OMS decía, si tienes clínica, si tienes electro o tienes marcadores, haces el diagnóstico de infarto agudo de miocardio con dos de esos criterios.
Hoy en día el diagnóstico no se puede hacer salvo situaciones muy especiales si no se cumple inicialmente la elevación de los biomarcadores de necrosis. No nos olvidemos que el infarto básicamente significa necrosis, significa muerte del músculo cardíaco, por tanto el diagnóstico hoy en día se basa en eso. Primero, demostrar la elevación de los biomarcadores de necrosis, pero no en forma aislada, sino que además tienen que existir otros elementos. Ese concepto más o menos se lo ha consensuado a partir del 2018 y es lo que se está utilizando hoy en día. La cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte en el mundo moderno. En Bolivia tenemos algunas dificultades para poder proporcionar estadísticas serias porque seguimos confundiendo los diagnósticos y las causas de muerte, pero más o menos este es un esquema de cómo se puede clasificar o estudiar la cardiopatía isquémica. Por un lado, tenemos la angina crónica. Por otro lado está el síndrome coronario agudo, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, pero no son las únicas manifestaciones de la cardiopatía isquémica. Hay otras manifestaciones clínicas, como la miocardiopatía dilatada o la muerte súbita, y hoy en día se está introduciendo el término de síndrome coronario crónico, con cuya definición no estoy muy de acuerdo, en el cual incluye la angina crónica, insuficiencia cardíaca y otros cuadros más. Si alguien de ustedes me puede definir lo que es un síndrome, para que no se duerma. Conjunto de signos y síntomas, doctor. Conjunto de síntomas y signos, ¿ya? ¿Algo más? Además del conjunto de síntomas y signos. ¿Nada más? Pues les voy a dar una tarea para que lo revisen para mañana, a ver si hay algo más que agregar a lo que es un síndrome. Esto porque me llamó la atención revisando el tema, y acá tengo un artículo, una guía, donde habla justamente del síndrome coronario crónico. A mi entender, en semiología por lo menos, hemos avanzado que un síndrome, como dice su compañero, es el conjunto de síntomas y signos que se presentan obviamente habitualmente en el mismo momento, que nos hace sospechar algunas enfermedades, pero que puede tener varios orígenes. Es decir, son varias enfermedades que te pueden dar las mismas manifestaciones clínicas o manifestaciones clínicas similares. Pero una vez que tú ya tienes la enfermedad, ya no se constituye un síndrome, ya es una enfermedad que tiene sus manifestaciones clínicas, sus síntomas y signos, pero ya es una enfermedad. En mi concepto, que quizás es un poco antiguo, el síndrome es el conjunto de síntomas y signos, pero que puede corresponder a varias enfermedades, y mientras no tengas el diagnóstico exacto de la enfermedad, puedes hablar de un síndrome. Pero si ya tienes el diagnóstico de una enfermedad, no se constituye un síndrome, sino es una enfermedad. Por ejemplo, el síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo puede tener varias etiologías, varias enfermedades, pero se manifiestan de manera similar. Estas personas van a tener, por ejemplo, factores de riesgo para enfermedad coronaria,
van a tener dolor torácico agudo, habitualmente en reposo, van a tener sudoración, disnea, vómitos, etcétera, pero estas manifestaciones clínicas pueden ser por una angina inestable o puede ser por un infarto agudo de miocardio, y que este infarto a la vez puede tener elevación del segmento ST o no puede tener el diagnóstico de la elevación del segmento ST. Entonces, mientras yo no haga este diagnóstico ya de la enfermedad específica, puedo hablar de síndrome coronario agudo. Pero si ya tengo el diagnóstico de angina inestable, pues esas manifestaciones clínicas se deben a una angina inestable. Como les decía, estuve revisando y hoy en día se habla de un síndrome coronario crónico, donde incluye la angina crónica, incluyen la miocardiopatía dilatada, incluyen pacientes a los que ya se les ha realizado una angioplastía, por ejemplo, puede ser precoz, antes de un año o después de un año, incluye la angina microvascular, la angina de Prinzmetal o vasoespástica. Todos estos cuadros que no son agudos los incluyen dentro de un síndrome coronario crónico. Pero es al contrario de lo que por lo menos yo entiendo del síndrome en general. En estas otras manifestaciones, lo que comparten es el sustrato anatómico de que tienen enfermedad arterial en las coronarias. Pero sus manifestaciones clínicas son completamente diferentes. No es lo mismo una miocardiopatía dilatada con una angina crónica en cuanto a sus síntomas y signos, son completamente diferentes. Entonces, me parece que más bien está al revés de lo que en general se acepta como un síndrome. He revisado un poquitito anoche las definiciones y de acuerdo a los diferentes diccionarios, etcétera, no es muy categórico. En general se tiende a mantener un poquitito este concepto antiguo, pero sin embargo tampoco descartan hablar de un síndrome cuando ya conoces la enfermedad y solamente se refiere al conjunto de síntomas y signos. En todo caso, por curiosidad, échenle una miradita y mañana me comentan a ver qué es lo que han encontrado. ¿Cuál es el sustrato más importante de la cardiopatía isquémica? Es que va a existir en la gran mayoría, no en todos, pero en la gran mayoría va a existir una reducción de la luz de la arteria cardíaca o coronaria. Les digo de la gran mayoría porque hoy día se habla de infarto, se habla de angina, etcétera, sin que necesariamente exista una obstrucción arterial coronaria. Son infartos sin obstrucción, su nombre lo dice así, o son anginas sin obstrucción. Son poco frecuentes, pero no todas las personas que van a tener un infarto van a tener enfermedad arterial coronaria, por lo menos diagnosticada por los estudios hoy en día vigentes. Este es un esquema para que vean ustedes cómo es la luz normal de la arteria, completamente libre, lisa, además, como para que puedan pasar plaquetas y todos sin generar mayor obstrucción, pero que por el transcurso de los años, progresivamente se van formando algunas placas dentro de las arterias que por mucho tiempo pueden no ocasionar ninguna molestia. El hecho de que tengamos placas no significa que vayamos a tener clínicamente alguna manifestación. Convencionalmente se dice que una arteria es estrecha en forma significativa cuando ha ocupado por lo menos el 70% de la luz. Y cuando es más del 90% se dice que es severa.
pero para decir que tiene enfermedad arterial coronaria, debería estas placas o el trombo ocupar por lo menos el 70% de la luz. Si no, podemos convivir con estas placas sin que tengamos manifestaciones clínicas. Cuando ya tenemos, como acá, una oclusión de por lo menos el 70%, entonces el flujo por este territorio ya no es normal. Y podemos tener lo que es una angina estable. Una angina estable, como vamos a revisar la mañana seguramente o el día lunes, básicamente se produce isquemia cuando va a aumentar la demanda de oxígeno del miocardio. En reposo, aunque exista esta obstrucción parcial, la sangre que pasa es suficiente para el metabolismo de las células cardíacas y no sientes absolutamente nada. Pero si va a aumentar la demanda, como al hacer ejercicio, por ejemplo, sí el territorio distal a esta obstrucción necesita mayor aporte. Al tener esta limitación del flujo, el flujo ya no va a ser suficiente en esas circunstancias, entonces puede tener angina, puede tener dolor, pero solamente en ese momento que ha aumentado la demanda. Una vez que hace reposo, le damos nitroglicerina, etcétera, ha bajado la demanda y las molestias básicamente desaparecen. El paciente está completamente asintomático. No sucede lo mismo cuando hay una reducción muy crítica de la luz vascular. Y esto habitualmente es, ¿por qué? Porque sobre una placa de ateroma ha existido un accidente, se ha roto o se ha erosionado esa placa y se va a formar un trombo. Entonces, este trombo puede llegar a ocluir completamente o casi completamente, pero existe una reducción crítica y además súbita del flujo sanguíneo a este nivel. Entonces, estas personas ya tienen manifestaciones clínicas en reposo. Ya la circulación por acá, así sea en reposo, no es suficiente. Y esta es la base por el cual se presenta el síndrome coronario agudo, que puede tener diferentes manifestaciones clínicas, como ya hemos mencionado. Entonces, ¿qué entendemos hoy en día por un síndrome coronario agudo? Una vez más, lo que ya hemos hablado. Es un conjunto de afecciones que comparten que hay una reducción repentina del flujo coronario. Obviamente es una emergencia porque puede provocar la muerte del paciente y está compuesto básicamente por 3 enfermedades: la angina inestable y el infarto. Y este puede ser con o sin elevación del segmento ST. Pero lo que comparten es la reducción repentina del flujo coronario. ¿Por qué llamamos síndrome? Justamente porque todavía no podemos saber inicialmente cuál de estas enfermedades va a tener. La clasificación más práctica hoy en día del síndrome coronario agudo es de acuerdo al electrocardiograma. ¿Tiene elevación del segmento ST o no tiene elevación del segmento ST? Si tiene elevación del segmento ST, persiste más de 20 minutos esta elevación, traduce una obstrucción completa de la arteria. Cuando tenemos esto, nuestro objetivo principal es abrir esta arteria. Si la arteria está completamente ocluida, nuestro objetivo principal es abrirla. Eso se llama reperfusión. Ya sea con fármacos, con angioplastía, etcétera, el objetivo es abrir porque está completamente ocluida la arteria. Le podemos dar oxígeno, nitroglicerina, betabloqueadores, muchas otras cosas más. Que es la obstrucción de la arteria.
elevación persistente del segmento ST, asumimos, hay excepciones en todo, obviamente, pero asumimos que la arteria no está completamente tapada. Sí tiene una reducción muy crítica de la perfusión, pero no está completamente ocluida. En estos casos no apuntamos inmediatamente a una terapia de reperfusión. La mayoría sí van a necesitar, pero no de forma inmediata. Y en estos casos, los objetivos básicamente son reducir la isquemia y tratar de que se ocluya completamente y termine constituyéndose en un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Ahora ya entrando un poquitito más al tema de hoy, que es el infarto con elevación del segmento ST, vamos a tratar de graficar un poquitito lo que nos pasa habitualmente en la práctica clínica. Cuando hablemos de factores de riesgo vamos a repasar un poquitito más, pero ya los varones a partir de los 45 años tenemos riesgo de tener enfermedad coronaria. Las mujeres lo hacen un poquitito más tarde, a partir de los 55 años, en general, pero hay excepciones, hay excepciones. Ustedes recuerden a Iker Casillas, por ejemplo, ha tenido un infarto, pero no tenía 35 años, creo, o estaba por ahí. Entonces, sí hay, anoche vi también otro arquero de fútbol de mano, tuvo otro infarto, joven. Entonces, no podemos descartar solamente por la edad que no vaya a tener infarto una persona, pero obviamente cuantos más años tenga, su riesgo es mayor. Cuanto más factores de riesgo, su probabilidad de que tenga un infarto es mayor. Una persona de 70 años, hipertenso y diabético, que tenga dolor en el pecho, debemos descartar que no tenga un evento coronario agudo. Es lo primero que deberíamos pensar, porque si no diagnosticamos adecuadamente, el paciente puede fallecer o tener consecuencias graves para su salud. En este caso, el paciente tiene un dolor típico y que le ha durado 60 minutos y en reposo. Entonces, una angina crónica no puede ser. Está estable hemodinámicamente y no hay ningún dato de insuficiencia cardíaca. Básicamente tendríamos una persona mayor con factores de riesgo para enfermedad coronaria y que además tiene un cuadro típico minutos. Hasta acá. Denle, jóvenes. Lo que quieran. ¿Nadie? ¿Están todavía ahí o se han dormido? Ya. Yo les pido que traten de hacer alguna pregunta porque si no me aburro. Y si me aburro voy a ir rápido, voy a terminar las clases rapidito y me voy a ir a trabajar. Entonces, acá podríamos hacer el diagnóstico inicial de un síndrome coronario agudo. Solamente con esta presentación ya hacemos el diagnóstico de síndrome coronario agudo. Una vez más, les repito, el concepto antiguo, por lo menos, que está en mi cabeza es ese. Síntomas y signos, pero que pueden deberse a varias enfermedades. Con la presencia de un dolor típico en reposo, más los factores de riesgo de una persona, yo estoy autorizado a decir que tiene un síndrome coronario agudo. Solamente eso. No puedo decir que ella tenga un infarto. No puedo decir que tenga una angina inestable. Para eso tengo que hacer todavía otros estudios complementarios y poder definir mejor. ¿Qué es lo primero que voy a hacer?
un electrocardiograma. Y en el electrocardiograma básicamente me voy a concentrar inicialmente a ver si hay elevación o no hay elevación del segmento ST. Si veo con esta clínica y está elevado el segmento ST, tampoco estoy autorizado a hacer el diagnóstico de infarto. Sí estoy autorizado a tratarlo como un infarto, pero no a establecer el diagnóstico de infarto. Para eso le hago un estudio de marcadores cardíacos. Si estos marcadores cardíacos son positivos, sí hago el diagnóstico de infarto de miocardio. Pero si no son positivos, no. No toda elevación del segmento ST, aunque tengan dolor del pecho, van a terminar siendo infarto agudo. Un paciente que tenga bloqueo de rama izquierda, por ejemplo, que tenga un dolor en el pecho, puede tener elevación del segmento ST, pero no ser por infarto. Una miocardiopatía hipertrófica puede tener y no ser un infarto. Entonces, vamos a revisar después. El diagnóstico de infarto se basa hoy en día en la presencia de elevación de biomarcadores que traduzcan justamente necrosis. Si no hay elevación del segmento ST en el electrocardiograma, nuevamente hago marcadores. Si es positivo, es un infarto, ya sin elevación del segmento ST. Y si es negativo y tiene esta clínica y tiene los factores de riesgo, hago el diagnóstico de angina inestable. No todos los dolores de pecho que se atienden en la emergencia o en el consultorio van a ser por un síndrome coronario agudo. Obviamente que tenemos la obligación de descartar, sospechar por los criterios clínicos, factores de riesgo, etcétera, pero hay muchísimas causas de dolor de pecho que pueden confundir a el dolor de un síndrome coronario agudo. Y las causas pueden ser múltiples, cardíacas como miocarditis, taquiarritmias, la insuficiencia cardíaca, estenosis aórtica, la miocardiopatía por estrés o Takotsubo. Todas estas pueden tener dolor en el pecho. Muchas de estas van a tener además alteraciones del segmento ST, pero no necesariamente va a ser un infarto. Por eso es que tengo que ver todos los otros criterios para realmente diagnosticar un infarto. Una embolia pulmonar puede tener también dolor en el pecho, un neumotórax, pleuritis y diferentes enfermedades desde el punto de vista gastrointestinal, ortopédico, etcétera, hasta la ansiedad, pueden tener manifestaciones clínicas similares. Por eso es que estamos obligados a estudiar un poquito mejor a estos pacientes. Algunos datos que están en algún centro de Cochabamba ni de Bolivia, que es lo que pasa, me imagino que podrían existir, pero por lo menos no son publicados oficialmente en algunas revistas, pero más o menos se conoce que la mitad de las personas que acuden a una emergencia por dolor en el pecho no tienen una etiología cardíaca del dolor. Un 15 a 20% pueden tener elevación sin segmento del ST, un 10% aproximadamente infarto con elevación del segmento ST. Algunos otros pacientes van a tener angina inestable y el 15% pueden tener otras cardiopatías. Esta es la definición hoy día aceptada en forma universal. El infarto de miocardio hoy en día exige la elevación de los biomarcadores como base fundamental. Puede ser mediante la troponina o mediante CPK, preferiblemente troponina, pero si no, hacemos CPK. Tiene que haber elevación de los biomarcadores, pero no en forma aislada. Además, tienen que tener algunos otros componentes clínicos sugerentes con isquemia miocárdica. Si solamente existe elevación de biomarcadores, se llama lesión del miocardio, pero no es infarto.
la sola elevación de biomarcadores sin otros criterios clínicos de infarto se conoce como lesión del miocardio. ¿Y qué podemos tener, además de la elevación de los biomarcadores? Síntomas que ya hemos visto, del dolor de tipo isquémico, alteraciones en el electrocardiograma, ST, T, bloqueo de rama izquierda, Q patológicas, alteraciones en la ecocardiografía, por ejemplo, o si hacemos una angiografía, un trombo coronario. En resumen, tenemos que combinar troponina o CPK positiva más un criterio clínico de estos para decir esta persona tiene infarto. Si solamente le hacemos un laboratorio, solamente nos elevan los biomarcadores y no tenemos otra cosa, simplemente se llama una lesión. Los pacientes con enfermedad renal crónica, por ejemplo, no metabolizan las troponinas adecuadamente y pueden tener elevados, pero no tienen dolor de pecho, no tienen alteración del eje, no tienen ninguna otra cosa más. Entonces se llama lesión miocárdica, pero no infarto de miocardio. La elevación de las troponinas no es suficiente para el diagnóstico de infarto. Hay muchas otras enfermedades que elevan las troponinas. Con el grupo de práctica revisamos antes de ayer, creo, el lunes, el tema de embolia pulmonar, una muy buena revisión de su compañera, y ahí vimos, por ejemplo, que en la embolia pulmonar también existe elevación de la troponina, que es un marcador de alto riesgo en la embolia pulmonar, pero no es infarto de miocardio. La insuficiencia cardíaca sola puede elevar las troponinas, enfermedades inflamatorias crónicas pueden elevar, y todas estas causas pueden elevar las troponinas. Es por eso que no es suficiente solamente elevación de las troponinas para decir que el paciente tiene infarto agudo de miocardio. A veces nos van complicando algunos conceptos, pero también tratando de entender la amplia manifestación clínica de la cardiopatía isquémica. Y existe esta clasificación y se habla de diferentes tipos de infarto de miocardio de acuerdo a la fisiopatología, sobre todo, y algunas otras situaciones especiales que están asociadas. Es así que se llama infarto tipo 1, que es la más común, la típica de la que estamos hablando hoy día, que es por un accidente de placa. Ese se llama infarto tipo 1 y es más del 90%. Se llama tipo 2 cuando no hay una obstrucción de la arteria, pero tiene clínica, tiene dolor, por ejemplo, tiene elevación de las troponinas, tiene alteraciones electrocardiográficas, pero no tiene una obstrucción de la arteria coronaria. Y solamente aquí ha habido un desbalance serio entre la oferta y la demanda. Pacientes que tienen sepsis, por ejemplo, baja la presión, aumenta la frecuencia cardíaca, etcétera, lo cual produce isquemia miocárdica. Baja el flujo y además se aumenta la demanda. Entonces puede llegar a elevar las troponinas y tiene un infarto. Cumple los criterios de infarto, pero no porque se ha tapado la arteria, sino porque hay un desbalance importante entre la oferta y la demanda. A eso se llama un infarto de tipo 2, desde el punto de vista fisiopatológico y de otras situaciones asociadas. El tipo 3 de esta clasificación es la muerte súbita. Una persona que tenía dolor al pecho, por ejemplo, y que murió rápidamente, no hemos llegado a hacerle un electrocardiograma y tampoco ha dado tiempo para que se eleven los biomarcadores. Los biomarcadores se elevan a partir de las 4 o 6 horas. Hoy en día, a partir de la hora, existen algunos biomarcadores rápidos, pero necesita ese tiempo para elevarse. Después, aunque la arteria esté ocluida, no se elevan inmediatamente los biomarcadores. Entonces, si una persona fallece en las primeras horas, va a ser biomarcadores normales y a veces no alcanzamos a hacerle un electrocardiograma. Pero si tiene una clínica sugerente de dolor de pecho, factores de riesgo, etcétera,
estaríamos autorizados para decir que tiene un infarto de tipo 3 y que ha hecho una muerte súbita y que no nos ha dado tiempo para hacer un electrocardiograma ni para que se eleven los biomarcadores. El tipo 4 es cuando hemos hecho una angioplastía, pero no por un infarto, obviamente, en forma electiva. Una persona que tenía angina, por ejemplo, le hemos hecho una angioplastía y después de eso han elevado sus biomarcadores, etcétera. Es un tipo 4 según esta clasificación. El tipo 5 es después de una cirugía cardíaca. Lo más importante y lo que vamos a hacer énfasis inicialmente es en el tipo 1, que es porque se fractura una placa, se forma un tropo, una arteria básicamente. Este es el esquema. Tenemos una placa y se ha ocluido completamente la arteria. En cambio acá tenemos la placa, tenemos el trombo, pero no ha llegado a ocluir completamente la arteria. Este cuadro se asume que va a dar elevación del segmento ST. En cambio, esta situación se asume que no va a elevar el segmento ST en la gran mayoría. Hay excepciones, pero en general actuamos así de acuerdo al segmento ST. Esta es la última que vamos a ver hoy día. Esto ha pasado hace unos años, no me acuerdo exactamente. Y ocurrió en el Alto de La Paz. Una persona, fíjense ustedes, de 28 años y que en pleno partido murió. Entonces, la noticia es así. Dice, muere por un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué les parece a ustedes esa causa de muerte? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de muerte? ¿Cómo sabemos que una persona está muerta? Midiendo el pulso, doctor. ¿Ya? El pulso no tiene pulso. ¿De acuerdo? ¿Qué más? La temperatura de su piel. ¿Ya? Temperatura, está frío. ¿Qué más? Para diagnosticar muerte, básicamente, debemos constatar que no exista actividad cardíaca ni exista actividad respiratoria. Hay otras cosas más que deberíamos tener, sí, neurológica, etc. Pero básicamente, clínicamente es porque no existe evidencia de actividad eléctrica o respiratoria. Esa es la muerte en general. Entonces, no puede existir ninguna persona que no haya muerto por paro cardiorrespiratorio. El paro cardiorrespiratorio es lo último, es decir, de acuerdo a eso hacemos el diagnóstico de muerte. Por tanto, no puede ser causa de muerte un paro cardiorrespiratorio. Todas las muertes son por paro cardiorrespiratorio. Si no hay paro cardiorrespiratorio, no hay muerte. Entonces, este diagnóstico está mal, no existe como causa de muerte paro cardiorrespiratorio. Si ha tenido una persona un infarto y el infarto ha provocado el paro cardiorrespiratorio, perfecto. La causa de muerte ha sido el infarto, que le ha causado un paro, obviamente, porque con eso hacemos el diagnóstico de muerte. No todos los infartos conducen a la muerte, no son sinónimos. Si no conocemos la etiología, no ha sido un infarto, y como en este caso parece ser una persona joven de 28 años, que más probablemente no era infarto, simplemente se llama una muerte súbita, porque era una persona que estaba bien, está arbitrando, físicamente todo el mundo ha visto que estaba bien, y se murió, pero no sabemos por qué se murió. En esos casos se llama una muerte súbita. Y lo que tenemos que investigar es cuál ha sido la causa de la muerte súbita. Pero no podemos colocar como diagnóstico de muerte
paro cardiorrespiratorio. Ninguna otra enfermedad, ninguna otra situación produce la muerte si no constatamos paro cardiorrespiratorio. Son términos que están mal utilizados. Y ustedes han visto, hace pocos días ha habido este caso de problema de litio, etcétera, que una persona ha fallecido y se han utilizado en forma indiscriminada todos estos diagnósticos. Paro cardiorrespiratorio, infarto, no sé si alguien ha dicho muerte súbita, no me acuerdo, pero estamos completamente equivocados. Si una persona fallece súbitamente, sin una causa aparente, el diagnóstico correcto es muerte súbita, lo cual podrá ser por un infarto, podrá ser por un aneurisma, podrá ser por una embolia pulmonar, podrá ser por una arritmia ventricular, etcétera, etcétera, se verá después, pero el diagnóstico es muerte súbita, paro cardiorrespiratorio. Para hacer el diagnóstico del infarto ya hemos visto el clásico, elevación de biomarcadores, cambios en el electrocardiograma u otras alteraciones más. A este señor no le han hecho electrocardiograma. Este señor no ha elevado biomarcadores. Si tuviera factores de riesgo y hubiera tenido un dolor en el pecho sugerente de isquemia, podríamos utilizar esta clasificación y decir que sí ha podido tener un infarto y que le ha llevado a una muerte súbita. Pero en este contexto de 28 años, es poco probable que el paciente haya infartado. Lo correcto acá es que ha tenido una muerte súbita. Bueno, jóvenes, son las 7:30, tengo que ir a trabajar, ustedes tienen que ir a pasar clases algunos, así que más de las 7:30 no nos podemos quedar. Mañana vamos a empezar máximo a las 6:50, idealmente con 45, y máximo tenemos que terminar a las 7:30. ¿De acuerdo? Está bien, doctor. Muy bien, será hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias.